Lo primero de todo, pues daros las gracias, ¿no?, a todas las personas que os habéis acercado de manera presencial a las oficinas de FADE y a todas las personas que os estáis conectando de manera online en esta jornada en la que vamos a realizar la presentación de la red empresarial de innovación. Lo primero de todo, pues agradecer a Evanestor Lucas del Amo la presencia aquí y el apoyo que siempre nos da, ¿no?, tanto a esta iniciativa como a otras iniciativas que tenemos pues con el Principado de Asturias, y también a Jaime Fernández de Sequence, ¿no?, que luego vamos a hacer la presentación de la RI que harán Alejandro y Clara, pero luego Jaime nos dará pues, información de las ayudas sobre innovación que tiene Sequence. Antes de ceder la palabra a Evanestor, viceconsejero de Ciencia, Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias, por mi parte daros 3 puntos, no muy largos, porque luego Alejandra, Clara y Alejandro van a explicar lo que es la red empresarial. Pero los 3 puntos que os quería comentar por mi parte son, bueno, pues agradecer otra vez el apoyo que tenemos desde el Gobierno, ¿no? Este proyecto pues está dentro del paraguas de la concertación, de los acuerdos que tenemos los agentes sociales con el Principado de Asturias. El segundo punto es un proyecto que consideramos de FADE pues muy importante, ¿no? Encaja muy bien con el resto de proyectos que tenemos en FADE dentro del área de digitalización e innovación. Cuadra muy bien pues, con otros proyectos que tenemos como la Enterprise Europe Network, como nuestra presencia en el Data Innovation Hub de Asturias o la Oficina de la PyME, y viene a cubrir pues, esta ayuda, este apoyo que necesitan las empresas, especialmente las de pequeño tamaño, para acercarse a la innovación. Y sobre todo ahora, ¿no?, pues que, como sabéis, desde hace pocos días pues, tenemos una nueva ley de ciencia. La idea que tenemos de FADE es hacer pues, visitas presenciales, ¿no?, estar muy cercano a las empresas para que se acerquen a la innovación. Pueden ser empresas pues, que no innovan o otras empresas que seguramente están desarrollando servicios y tecnología que no consideran innovación, pero que es innovación y que puede ser susceptible pues, de ser apoyada por proyectos de ámbito pues, regional, nacional o europea. Por eso pues, consideramos un proyecto estratégico dentro de FADE y que bueno, pues puede ser puede ser un proyecto pues, relativamente, pues puede ser un proyecto diferencial en la región, ¿no?, el apoyar en la innovación a estas empresas. Nada, con esta parte cedo la palabra a Evanestor. Pues muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitarme a la presentación de la red. Realmente me preguntaban antes que cómo surgía o por qué surgía la red, ¿no? Yo creo que esta red surge por varios motivos, ¿no? El primero y principal es para intentar descubrir nuevas empresas innovadoras en nuestra región. Sobre todo también para promocionar lo que es la innovación, la definición de innovación. Hay mucha gente muchas pequeñas y medianas empresas que piensan que no están haciendo innovación porque no tienen ningún tipo de componente tecnológico, y hay que trasladar una idea de que no solo es eso. La innovación va muchísimo más allá, va desde los modelos de producción hasta las ventas, productos, todo aquello que transfiera un valor añadido a la empresa, ¿no? Y esto nos hemos dado cuenta que en la zona central de Asturias pues, lo tenemos más o menos arraigado. Hay empresas que se presentan a las convocatorias, tenemos 16 centros de I+D+I que son tractores, tenemos una base de empresas de base tecnológica muy potente y muy dinámica, empresas grandes también afincadas en la zona central de Asturias que traccionan por su propia magnitud a otras empresas, y nos encontramos con que hay que ir trasladando esto capilarmente a todo el territorio, ¿no? Lo primero porque nos vamos a llevar una sorpresa segura. Hay muchísimas empresas que lo están haciendo y sin embargo pues a veces no trasladan porque no llegan a los medios de comunicación, no los conocemos, y esto lo hemos encontrado a lo largo de estos años cuando vamos visitando empresas y nos encontramos con que están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos. Y lo segundo, pues porque no saben que lo están haciendo o desconocen, tienen esa duda de si eso encaja o no encaja, y por supuesto pues eso hace que no se presenten a nuestras convocatorias. Y un poco lo que se pretende con esta red precisamente es trasladar esa dinamización, esa formación necesaria para descubrir nuevas empresas. Asturias tiene un tejido productivo similar al resto de toda España, es un tejido productivo de pequeñas y medianas empresas en 97-96%, eso es similar, es así en todo el territorio. Lo que añadimos es la dispersión geográfica, es que tenemos empresas en muchísimos municipios muy pequeñitos y que muchas veces, ya digo, no se acercan a esas convocatorias o no participan en los consorcios con empresas,
y sin embargo nos estamos perdiendo parte del talento, ¿no? Y esta red un poco lo que pretende es precisamente esas dos cosas. Primero, difundir esta serie de convocatorias que tenemos desde Sequence y desde la propia consejería, trasladar las posibilidades, asesorar a esas empresas que se quieran presentar y promocionar también que se conozcan, que participen, que una vez que se meten en este ecosistema, pues al final lo que hacen es tener proyectos de mayor envergadura y lo que buscamos sencillamente, y además en un momento tan cambiante como el que vivimos, es que nuestro tejido productivo sea competitivo, y para que nuestro tejido productivo sea competitivo solo cabe hacerlo a través de la innovación, la investigación y el desarrollo. Queremos, y siempre lo hemos dicho, una Asturias que sea verde, que sea digital, que sea resiliente, y esto lo conseguimos de esta manera. Yo tengo esperanzas porque me contaban que ya se han establecido muchos contactos, que ya esto ahora nos contarán un poco cómo va el inicio de la red. Y que realmente, pues, ¿qué pone el Principado? Pues pone la financiación, como comentaba Jorge, a través de un acuerdo, a través de la concertación, y también pone a disposición toda la red de centros de desarrollo tecnológico y local, que son más de 65 centros que están dispersos por toda nuestra geografía y que tienen esa permeabilidad, esa capilaridad hacia el tejido productivo. Conocen el territorio y por lo tanto es fácil entrar a través de ellos, ¿no? Ya lo utilizamos para el kit digital, lo utilizamos para otras iniciativas y la verdad que funciona. Son gente que está muy implicada y que quiere precisamente pues estos mismos valores que planteamos. Yo la verdad que también apelo, yo creo que es interesante a que muchas de las empresas que estáis hoy aquí pues podáis participar de alguna u otra manera en ese mostrar esos casos de uso que a veces sirven de ejemplo, ¿no? Que muchas veces, como decíamos, hay empresas que no saben que lo están haciendo y sin embargo cuando ven a otras que son referentes y que puedan decir, pues es algo parecido a eso, también lo hago yo. Pues eso nos sirve también para poder despertar esa innovación oculta que tenemos, que nos permitiría precisamente pues ir sumando esa financiación que hace falta desde el sector privado para cubrir ese 3% que nos marca la ley de ciencia, ¿no? Porque acordaos que es parte pública y parte privada. Y la parte privada muchas veces pues no se computa porque no se sabe ni qué es innovación, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene muchos aristas el proyecto, es muy interesante y doy las gracias y la enhorabuena a FADE por ponerlo en marcha. Y ya os digo, contamos también con vosotros y vosotras porque esto es cosa de poder trasladar y además yo creo que también eso os va a permitir conocer a otras empresas y otras entidades y establecer sinergias que seguro que siempre que se juntan personas ocurren cosas. Pues vamos a descubrir a personas que sean susceptibles de que ocurran cosas interesantes. Yo por mi parte, nada más, pues muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y seguro que dentro de un año pues empezaremos a ver unos resultados fantásticos. Muchas gracias, Iván. Suben ahora con nosotros Alejandro y Clara, que son las dos personas que desde FADE van a liderar el proyecto y nos van a hacer la presentación un poco de los objetivos y las líneas de acción que buscamos. Antes de empezar la presentación, dejarme pues daros un poco de información, ¿no? Para que conozcáis quiénes son Alejandro y Clara. Alejandro Cuesta Díaz es graduado en Ingeniería Industrial con máster de 2 años en Tecnologías Industriales, todo ello por la Escuela Politécnica de Gijón. Posee además un máster de Prevención en Riesgos Laborales, un MBA y formación como Project Management Professional. Ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional como responsable de producción durante la internacionalización de una empresa tecnológica, gestionando el equipo humano y productivo durante más de 8 años. Además, en 2021 decidió dar el salto y montar su propia empresa tecnológica dedicada desde entonces a la investigación de la inteligencia artificial aplicada a los mercados. Por su parte, Clara Martinocio es graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Oviedo, con mención en materiales y cuenta con formación complementaria en energías renovables, incluyendo un máster especializado y un curso técnico en hidrógeno verde y pilas de combustible. Su perfil combina una base técnica con experiencia en proyectos de innovación, tanto a nivel nacional como internacional. Ha desarrollado su carrera en sectores vinculados a la movilidad sostenible, la cadena de suministro y el ámbito de la I+D+I. Pues, adelante. Bueno, sin querer sonar repetitivo, no sé si me escucha bien.
Quería volver a agradecer a todo el mundo que ha tenido el tiempo de acercarse hasta aquí, que está presencialmente, también a la gente que nos sigue online, que me consta que son bastantes, y queremos transmitir que entendemos esto como una muestra de confianza en el proyecto, que nosotros vamos a traducir posteriormente en responsabilidad para con él. Como acaba de decir mi compañero Jorge, mi nombre es Alejandro Cuesta, y junto con Clara Martín a mi izquierda vamos a ser las personas encargadas de desarrollar la mayoría del proyecto, sobre todo porque hablamos de desarrollar sobre todo esas visitas a empresas que luego os detallaremos un poco más. Para explicar el concepto de este proyecto, por qué existe este proyecto y por qué estamos Clara y yo aquí, me gustaría empezar hablando sobre dos conceptos un poco transversales al mismo, que definen la problemática que creemos que existe y que creemos que este proyecto va a tratar y ayudar a solucionar. Para empezar con esto, me gustaría hablar sobre cuando hace muchos años a mí me explicaban en la carrera lo que era una empresa, lo que implicaba ser empresario y constituir una empresa. Te explicaban una empresa a nivel social, económico, contable, y te enseñaban las tipologías de empresa y cómo constituirla. Sin embargo, bueno, yo creo que esto es un poco lo que tenía yo en mi cabeza cuando lo hablábamos, un poco la idea de que ser empresario tenía unos riesgos, pero también tenía unos beneficios. Y sin embargo, cuando luego empecé a desarrollar mi carrera profesional, lo que me encontré fue con infinidad de problemas para los que nunca me habían preparado, problemas que generalmente venían acompañados de poco tiempo y de pocos recursos, y problemas para los que muchas veces la solución no estaba escrita y partía por la innovación, por pararse, por detenerse unos segundos, pensar y tratar de conseguir la mejor solución posible con los recursos que se tenían. Cuando ya había reaprendido suficiente, como contaba ahora mi compañero Jorge, y pensé que tenía un modelo de negocio que podía ser rentable y tenía un nicho de mercado, decidí emprender con unos recursos y con unos socios. Una vez más, volví a encontrarme con una serie de problemas para los que otra vez no estaba del todo preparado, y una vez más también la solución partía por la innovación. Innovar, que en muchos casos seguramente no nos daba la mejor solución para el problema, pero lo que sí nos permitía era seguir hacia adelante, seguir trabajando en nuestra idea, en nuestro modelo de negocio y seguir avanzando para poder ir construyendo el entorno que queríamos construir. Recordando un poco todo lo que estoy hablando ahora, pensé en volver atrás y repasar esos conceptos y definiciones de empresa que os estamos contando ahora y tratar de compararlo con las definiciones de empresa que hoy en día pueden ser un poco las que definen lo que necesita una empresa moderna. Es impresionante cómo, pese a que evidentemente las bases son la misma, la definición actual de empresa lleva unos complementos inherentes a la misma que le añaden una complejidad inmensa, que añaden la sensación de que montar una empresa competitiva, una empresa que pueda ser sostenible, cada día es más complicado y hace falta saber más y consolidar unas mejores bases. Iba a poner una diapositiva que explicase o que citase alguna de esas definiciones, pero de verdad que me pareció tan abrumador y es tan larga que decidí que en lugar de eso pues iba simplemente a transformar lo que podía ser mi idea de empresa, lo que realmente puede ser una empresa a día de hoy. Lo que también me encontré es que buscando esas definiciones de empresa era muy difícil encontrar una definición que no incorporase una palabra. Esa palabra es la innovación. Cuando hablamos de innovación en una empresa, abarca infinidad de dimensiones. Podemos hablar de innovación en producto, innovación en procesos, innovación incluso en modelo de negocio, creando o reconstruyendo modelos de negocio antiguos, innovación tecnológica, incorporando, integrando nuevas herramientas, innovación en marketing, en financiación, innovación en prácticamente cualquiera de las áreas y departamentos y elementos que acompañan a una empresa. Evidentemente, esto queda muy bien decirlo, pero no es fácil. Innovar implica un riesgo. Innovar implica dar el paso de hacerlo, detectar cómo se hace, si ya lo estás haciendo, y correr ese riesgo generalmente se suele hacer si se sabe que puede haber una recompensa detrás o si no tenemos más alternativa. Entonces, innovar es una decisión de valor que generalmente le da un peso muy importante a nuestra empresa, pero es difícil dar el paso de decidir innovar. Bajo este prisma y esta nueva definición que estamos hablando de empresa, que es más compleja, nos planteamos una pregunta. ¿Qué necesita una empresa a día de hoy? Pues muy sencillo. Una empresa necesita toda la ayuda posible. Ahora mismo una empresa necesita toda la ayuda que se le pueda prestar. Y no solo la necesita, sino que en muchos casos, aunque ella misma no lo sepa, esta ayuda es necesaria para que la empresa pueda sobrevivir a largo plazo, para que la empresa pueda desarrollarse de manera sostenible y equilibrada y para que la longevidad y duración de la empresa sea la máxima posible y las mejores condiciones posibles. Como hemos visto, o mejor dicho, como no hemos visto, pedir ayuda no es una característica o requisito para ser empresa ni empresario. Ni siquiera las definiciones tan modernas que hemos visto recientemente, y sin embargo estamos dejando claro que pedir ayuda es indispensable y es un requisito o debería ser un requisito de la empresa.
¿Existe esta ayuda que estamos hablando? Sí, hay muchos agentes en el sistema de ciencia, tecnología y empresas que prestan esta ayuda. Y además debo decir que muy buena. Pero si una empresa en cuya definición y motivo de constitución no está pedir ayuda, no la pide, ¿creemos que la puede encontrar? Pues posiblemente sí, pero cuando la encuentren es posible que ya se hayan enfrentado a una serie de problemas que en ese momento tengan una solución más complicada. Incluso otras que no encuentren esta solución y esta ayuda antes de que el momento de la empresa sea demasiado crítico. Definimos hasta ahora dos enormes pilares del mundo empresarial. Por un lado, la innovación y por otro lado, la colaboración en el tejido empresarial, integrando también aquellas empresas que ahora mismo no forman parte activa de él. Hemos definido esto como dos activos de valor que son necesarios en una empresa y que aportan mucho a las empresas que las tienen, pero que por el contrario son activos que cuando una empresa no los tiene ejercen como barreras que ralentizan mucho y complican mucho el crecimiento y la competitividad de las empresas. Explicando esto como virtud, pero también como posible defecto, el siguiente punto del que queremos hablar ya es la red empresarial de innovación, la REI, que vamos a hablarla para que no se nos haga tan largo, vamos a definirla como la REI. La nueva red empresarial de innovación, la REI, se crea como instrumento para dar solución a esa problemática general que se encuentran, en mayor o menor medida, las empresas asturianas. Vamos entonces a tratar de explicar la REI respondiendo a las principales preguntas que la definen. Primero, ¿quién conforma la REI? Bueno, la Red Empresarial de Innovación está conformada en primera instancia por la Federación Asturiana de Empresarios, como agente y eje central del proyecto, promovido por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo como aliado principal. En segundo lugar, por los organismos intermedios como aliados estratégicos indispensables. Tenemos aquí a un representante de Sequens, que luego evidentemente será uno de los principales aliados, que junto con el entorno científico-tecnológico de la región serán encargados de dar ese apoyo y ayuda a los elementos últimos principales, las empresas. Todos los agentes de la REI, de la red empresarial, deben moverse por y para el beneficio de las empresas. Cuando hablamos de empresas, aquí hay que diferenciarlas, tal y como comentaban antes también mis compañeros, según su tipo, para poder trabajar con ellas de la mejor manera posible. En este caso, vamos a diferenciar las empresas según su capacitación en la gestión de la innovación. Vamos a diferenciar entonces según tres tipos. Vamos a diferenciar un primer tipo, que será generalmente el de las grandes y medianas empresas, que es el de aquellas empresas que sí innovan y además lo hacen de manera habitual y sistemática. Son aquellas empresas que lo hacen y tienen recursos y departamentos para gestionar la innovación. Estas empresas se utilizarán como empresas tractoras de proyectos y empresas tractoras de otras empresas de alta capacidad innovadora, pero que quizás no hacen tanto. La intención con este tipo será impulsar proyectos de mayor envergadura y generalmente colaboraciones por consorcio con otras empresas para escalar los proyectos y desarrollos que están haciendo estas empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Diferenciaremos también un segundo tipo, que será el de las empresas que, aunque sí innovan y o consiguen financiación para esa innovación, lo hacen de manera puntual. Que lo hagan de manera puntual y no sistemática, lo que suele implicar es que se encuentren barreras que suelen ralentizar y desalentar a la realización de proyectos. Entonces, lo que trataremos de hacer con estas es alentar a la habilitación y sistematización de esta innovación, generalmente con la colaboración y con la impulsación a proyectos de mayor envergadura. Tenemos finalmente el tercer grupo de empresas, que son las que o no innovan o no detectan que lo están haciendo. Y por supuesto, como así es, esta innovación que pueden tener, pero generalmente no tienen, nunca va acompañada de financiación que ayude a las buenas prácticas de la innovación. Estos últimos grupos serán el primer foco del proyecto, ya que consideramos que es donde más capacidad tendremos de actuar, intentando escalar en todo momento, como hablábamos, la envergadura de los proyectos y la colaboración entre las empresas de los diferentes grupos y sectores que acabamos de definir. La siguiente cuestión, entrando ya un poco más en detalle, será la de qué es lo que pretende hacer la red empresarial. Aquí vamos a decirlo de manera muy sencilla, listando los principales puntos para que nos queden claros. Se quiere, en primer lugar, facilitar la identificación de oportunidades de innovación para empresas asturianas. Se quiere también incrementar el aprovechamiento de programas públicos de financiación en I+D+I, es decir, utilizar más y mejor. En tercer lugar, promover la cooperación entre empresas y el entorno científico-tecnológico regional. También orientar y asesorar en lo que entendemos es un aspecto esencial para cualquier empresa y a veces por capacidad o carácter uno de los elementos más débiles de estas, la gestión de los proyectos de I+D+I. En quinto lugar, potenciar la participación empresarial en proyectos innovadores, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, en resumen, dinamizar la innovación en el tejido empresarial asturiano. O como me dijo hace un poco un compañero, que además está aquí hoy, agitar el avispero. Cuando hablamos de agitar el avispero, es una definición que efectivamente capta un poco la esencia del mensaje, que es dinamizar, enmarcar, colaborar, establecer vínculos, pero es importante definir que, como decía ahora, hay unas reglas, hay unos cauces que queremos seguir, hay unos objetivos concretos y hay unos motivos por los que lo estamos haciendo, que es lo que queremos explicaros hoy. Pasando a la siguiente pregunta, es ¿cómo pretende la red empresarial de innovación hacer todo lo que acabamos de listar?
Pues en primer lugar, y seguramente lo más distintivo y representativo de este proyecto, mediante el diagnóstico y las visitas personalizadas a empresas. Es decir, el trabajo de campo de llevar a las empresas lo que ellas no pueden salir a buscar. Se va a establecer un exigente calendario de visitas a empresas donde lo más importante será atender y entender a las empresas. Entender su momento y situación y atender según lo entendido. Cada empresa es diferente y esto hace que no podamos esperar que hacer lo mismo de los mismos resultados en diferentes empresas. Otra acción será el asesoramiento preliminar de definición y estructuración de proyectos innovadores, nuevamente de manera individualizada. Se van a dinamizar también grupos sectoriales colaborativos que faciliten y aceleren los procesos, teniendo en cuenta estas nuevas empresas que, gracias a las visitas personalizadas, entrarán a formar parte del tejido activo innovador asturiano. Aquí es importante enmarcar que en todo momento se tratará de trabajar bajo el prisma de la estrategia de especialización inteligente, la S3, en esa sectorización. Sabemos que Asturias tiene unos ámbitos y líneas bien estudiados y definidos que nos hacen una región fuerte y diferenciada, y queremos que esos pilares sigan siendo los que marquen los sectores de trabajo. Otra herramienta que nos va a llevar a ese cómo lo vamos a hacer, por supuesto, en habitual a día de hoy, mediante la creación de talleres, seminarios, jornadas, eventos, etcétera, que surjan, y esto es lo importante, de las necesidades no cubiertas detectadas a esas visitas personalizadas a empresas. También mediante la identificación y asesoramiento sobre financiación individualizado para proyectos detectados como estratégicos o de potencial valor para las empresas. Finalmente, gestionando y facilitando la transferencia de conocimiento y las colaboraciones entre empresas, asociaciones y otras entidades y agentes de la red. Una de las últimas preguntas ya, ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el fin de la red empresarial de innovación? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con todo esto que estamos haciendo? Pues se busca conectar eficientemente a nuestras empresas, sobre todo a las pymes, con todo el potencial tecnológico y de conocimiento que existe ya en Asturias. Queremos que esos recursos se usen realmente para generar innovación aplicada y evitar que se pierda potencial. También impulsar la innovación como motor para la sostenibilidad integral. Eso significa ayudar a las empresas a ser económicamente más fuertes y resilientes, tecnológicamente preparadas para el futuro y al mismo tiempo más responsables con el medio ambiente, asegurando un desarrollo equilibrado para Asturias. Se quiere también transformar la forma en que las empresas interactúan, pasando del asesoramiento a una red fuerte y colaborativa. Se fomentará una cultura donde innovar sea la norma, la regla de juego que mencionábamos anteriormente, permitiendo a nuestras empresas competir mejor, no solo en precio, sino en valor, diferenciación y agilidad. El conocimiento y la investigación que se genera en Asturias debe llegar al mercado. Se debe acelerar el paso de las ideas desde los centros de investigación y conocimiento a las empresas. Competir mejor, convirtiéndolas en productos, servicios y procesos innovadores. En última instancia, todo esto converge en un objetivo mayor: elevar la competitividad de Asturias en su conjunto. Un tejido empresarial más innovador, conectado y sostenible, que nos haga más atractivos a la inversión y al talento, posicionándonos como un referente. Vemos que, nuevamente, todo esto sucede bajo el paraguas de la dinamización de la innovación en el tejido empresarial. Y ahora, prometo que ya estamos terminando, mi compañera Clara va a concretar y llevar a tierra todo lo que yo acabo de contar, que entiendo que de momento puede sonar casi tan ambicioso como ambiguo. Vale, pues mi compañero Alejandro nos ha explicado el qué, el cómo y el para qué de la ley. Ahora vamos a la práctica, el cuándo. Aquí tenéis un pequeño resumen de cómo irán avanzando las actividades del proyecto. Pero bueno, vamos pues paso a paso. Ahora mismo nos encontramos en el segundo trimestre del 2025 y la ley ya está en marcha. Lo primero de todo, hemos empezado con las actividades de difusión, porque necesitamos que se conozca y que las empresas sepan que tienen esta herramienta gratuita a su alcance. Hoy presentamos la red y de aquí en adelante realizaremos jornadas para dar a conocer los servicios que ofrecemos, con el objetivo de atraer a las empresas, porque vamos a ir a buscarlas, pero si alguna se interesa antes, pues bienvenida y estaremos encantadas de ayudarla. Ya hemos iniciado una ronda de contactos estratégicos con las principales asociaciones empresariales y clústeres asturianos, ya que son aliados clave para entender las necesidades sectoriales y también nos ayudarán a crear los planes estratégicos específicos para cada tipología de empresa. Ese también es nuestro primer paso para acercarnos a las empresas y comenzar con las primeras visitas, donde se diagnosticará su potencial innovador y se ofrecerá un asesoramiento personalizado según su madurez innovadora. También se organizarán eventos, talleres, seminarios para informar y ayudar a las empresas. Estos eventos se basarán en los problemas y necesidades más importantes que nos traslada el tejido empresarial. A lo largo del tercer trimestre, seguiremos con las visitas a centros tecnológicos, organismos de investigación, la Universidad de Oviedo, para asegurar que la oferta tecnológica disponible conecte con la demanda empresarial asturiana, fomentando así los proyectos colaborativos.
Seguiremos trabajando estrechamente con asociaciones, clústeres y las empresas interesadas, estructurando líneas de actuación que nos ayuden a identificar proyectos de I+D+I, tractores y que, por supuesto, aporten un valor al tejido empresarial asturiano. El siguiente paso será formalizar acuerdos de colaboración. Todas estas interacciones nos permitirán fortalecer la propia red empresarial de innovación, fomentando conexiones de valor entre empresas y el sistema científico y tecnológico. Durante el cuarto trimestre y ya a lo largo de todo el proceso, desde la identificación del proyecto I+D+I, acompañaremos a las empresas de forma personalizada. Durante la estructuración de los proyectos, también ayudándoles en la búsqueda de colaboraciones para la correcta ejecución de los mismos. También les ayudaremos en todo lo relacionado con la búsqueda de financiación, informándoles sobre las convocatorias disponibles que se adecúen al proyecto y ayudándoles en las dificultades que puedan surgir en el proceso de justificación. Por último, pero no menos importante, ofreceremos un asesoramiento personalizado sobre las deducciones fiscales y bonificaciones relacionadas con las actividades de I+D+I, para que puedan beneficiarse de ellas correctamente. Mirando al futuro, somos ambiciosos con la red y para 2026 nuestro plan es continuar y consolidar esta red, preparándola para su expansión e internacionalización. Y para terminar, nos gustaría identificar lo que es el pilar fundamental del proyecto, el trabajo de proximidad con las empresas. El trabajo de campo es el distintivo y el que nos permitirá, entre muchas otras cosas, detectar las necesidades tecnológicas reales en las empresas asturianas, evaluar el potencial innovador de cada empresa para poder dinamizarlo de forma personalizada. También se identificarán problemas y propondrán soluciones adaptadas a las empresas, por supuesto, y se apoyará especialmente a las empresas que no detectan que innovan o que no incluyen la innovación en su estrategia empresarial, para poder ayudarlas a ser más competitivas a nivel global. Por último, nos gustaría hacer un llamamiento a todas las empresas asturianas, ya que todas, independientemente de su tamaño o situación innovadora, podrán formar parte activa de esta red y apoyarse en su ecosistema y servicio gratuitamente. Bueno, para finalizar, queremos agradecerles su atención e interés en conocer este proyecto y, por supuesto, animaros a sumaros a esta iniciativa y colaborar con nosotros en la construcción de un ecosistema más innovador y competitivo. Por aquí les dejamos nuestros contactos para cualquier información adicional que necesitéis, propuestas, peticiones. Y si tenéis alguna pregunta, pues las podremos resolver. Sí, pues vamos a todos los asistentes, tanto de manera presencial como online, os vamos a mandar la presentación, pero bueno, lo importante de esta jornada, sobre todo, que os queden, bueno, pues ya los contactos de Clara y Alejandro, ahí tenéis los teléfonos móviles, pero bueno, para cualquier empresa que necesite información o formar parte de la red, podéis también contactar al teléfono, ¿no? Al teléfono de FADE 985 23 21 05 y contactar por alguno de los recursos, ¿no? Que formamos parte del proyecto. Nada, pues Alejandro, Clara, muchas gracias por vuestro tiempo. Os propongo, si queréis, damos ahora paso a Jaime y vamos a ver un poco las ideas de I+D y dejamos preguntas para el final, ¿vale? Tanto de la red como de las ideas que nos va a explicar Jaime. Pues agradece también a Jaime Fernández Cuesta, ¿no? de la agencia Sequence. Jaime es el responsable del área de nuevo conocimiento, transferencia e investigación y también el apoyo, ¿no? Que Jaime siempre nos das, que siempre la verdad es que cuando te invitamos, ¿no? Para ver ayudas que lanzáis de Sequence, pues siempre nos das tu tiempo y vienes sin ningún problema a explicarlo aquí a Jade. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, felicitaros por esta iniciativa. Yo creo que esta iniciativa va a redundar mucho en mejorar, en que se incremente la innovación en las empresas asturianas. Me gustó mucho la presentación, que vais a acompañar a las empresas en todo su proceso, desde aquellas que no saben que están innovando para detectar eso es posible innovación. Habréis ya también no solo en la tramitación de ayudas, sino ya en la justificación, cosa importante a veces, porque lo importante de las ayudas es cobrarlas, no solicitarlas ni nada. Entonces, yo creo que tenéis una visión clara de todo el proceso. También hablaste de apoyar en incentivos fiscales, más adelante en la internacionalización, con lo cual, oye, estamos encantados
Por eso desde el Gobierno se está apoyando esta iniciativa, que creemos que es muy, muy importante para las empresas. Nada, me pidieron que comentase muy por encima las ayudas, por eso ni traje presentación. Creo que vamos a empezar a hacer ya reuniones concretas para las diferentes convocatorias, que ya están algunas abiertas, y ahí ya entraremos más en detalle. De todas formas, bueno, para dar una pincelada un poco de todo lo que hay por ahí, y quedo también a vuestra disposición para cualquier consulta que haya, ¿no? En primer lugar, comentarles la ayuda de cheques de innovación. Yo creo que es muy pertinente esta ayuda en este ámbito de la red empresarial de innovación, porque es, digamos, donde intentamos captar nuevas empresas hacia el mundo de la innovación. Intentamos ahí hacer una convocatoria de ayudas sencilla, lo más sencilla posible. Siempre es complejo todo el tema de ayudas, pero creemos que esta es lo más sencilla posible, en la cual financiamos ese primer acercamiento de las pymes a la innovación. Hay varias líneas. La más típica es la de asesoramiento tecnológico, que es la subcontratación a los centros tecnológicos, universidades o centros de investigación, para que nos hagan un pequeño proyecto de innovación. Lo tenemos fijado en 10.000 euros o 5.000 si son autónomos, y es una subcontratación directa a esos centros para que nos desarrollen algún problema que hemos detectado, que nos mejoren algún producto, que nos mejoren los procesos. Tiene una intensidad del 75% para este tipo de proyectos, lo cual creemos que es muy interesante. En esta línea de cheques, además de este servicio con los centros tecnológicos, hay otras en los cuales ya los servicios son prestados por empresas, por el mercado, ¿no? Tenemos una de transformación digital, que es para la digitalización de las empresas, para que tengan una consultoría externa que les apoye en ese proceso de digitalización. Tenemos también para diseño industrial, tanto diseño de imagen corporativa, hacer el manual de imagen corporativa, como el diseño de un producto. También tenemos para la certificaciones voluntarias, certificación de procesos industriales, certificaciones de producto, certificaciones de seguridad en información, de calidad alimentaria, etcétera. También esos costes de consultoría para obtener esas certificaciones sería otra de las líneas que tenemos. Y asimismo también para la transmisión de empresas familiares, elaborar esos protocolos de empresa familiar, también lo tenemos en otra línea específica para ese tipo de empresas. Y por último, una un poco más amplia de consultoría para temas de recursos humanos, de mejora de procesos, etcétera, ¿no? Tenemos, digamos, en esta convocatoria de cheques, que está ahora mismo abierta, está dotada con 500.000 euros y cierra el 20 de mayo. Creo que es un primer paso para acercar a muchas pymes que están alejadas del mundo de las ayudas, del mundo de la innovación. Yo creo que es la forma, digamos, que tenemos para que las empresas empiecen a acercarse a este mundo de la innovación. La segunda convocatoria es la más conocida, que es la de ejecución de proyectos de I+D. Son proyectos de I+D elaborados por empresas, en los cuales se valora muy positivamente, pero tendrían que ir como subcontratados centros tecnológicos, centros de investigación, universidades, pero realmente aquí el core es la empresa. Este año una novedad que tiene, que esto es un poco motivado por la presión, digamos, que nos dan desde Europa, desde FEDER, que no nos quieren cofinanciar las grandes empresas, solo en cooperación. Este año hemos fijado que la mayoría del presupuesto tiene que ser para proyectos de pymes o proyectos en los que participen pymes. Por lo tanto, ahí también se incluirían proyectos en cooperación de grandes empresas. Siempre que participe alguna pyme, ahí se va a reservar el 90% del presupuesto de estos 5,5 millones que tenemos para la convocatoria de este año 25. Esto, yo creo que los proyectos pueden presentarse individuales, en cooperación, pero siempre contando con que sean proyectos que desarrollen un nuevo producto o que sean mejoras en procesos productivos. Los proyectos pueden ser lo que la Unión Europea define desarrollo empresarial, desarrollo experimental, que son proyectos más cercanos al mercado, con TRLs ya más de 6, 7, incluso 8, y luego también
proyectos más alejados del mercado, los que la Unión Europea define como investigación industrial con TRLs más bajos, ¿no? De 4 o 5. No se subvenciona investigación básica. En esta convocatoria está pensada para proyectos que tengan una visión ya de mercado, que sean ejecutados por empresas, pero con visión de mercado. La convocatoria va a cerrar el 3 de junio. La otra convocatoria está solo dirigida a las grandes empresas, es la de centros de I+D+I empresarial. Y ya comentó el director general que tenemos 14 centros que hemos financiado en los 5 ejercicios que sacamos esta convocatoria. Se han constituido esos 14 centros de I+D+I. Y lo que pretendemos es que las grandes empresas centralicen, independicen su actividad de I+D del grupo empresarial. Aquí pedimos que creen esos centros con forma jurídica propia, aunque esos centros, su objetivo, su core, sea hacer I+D para todo el grupo empresarial. Esto nos hace afianzar grandes empresas en Asturias por conocimiento, no por mano de obra barata ni por ubicación o lo que sea. Aquí lo que intentamos es que se ubiquen por el talento y porque arraiguen aquí en la región el conocimiento y el core de su actividad empresarial. Para este año tenemos un presupuesto de 2.850.000 euros y esta convocatoria que está abierta, que lo vio la semana pasada, cierra el 7 de junio. Otra convocatoria que estamos muy próximos a sacar es la de empresas de base tecnológica. Esto es la creación de nuevo tejido empresarial, la creación de nuevas empresas que basen su actividad en el conocimiento y en la tecnología. Aquí la teoría sería que investigadores que estén en centros de investigación, en universidades, aunque también puede ser en empresas, se decidan y apuesten por crear una empresa para desarrollar o para valorizar esa tecnología que han estado, ese conocimiento que han estado trabajando con él en esos grupos de investigación. Esta convocatoria yo creo que es muy significativa porque sí que hay a nivel nacional CEDET y Neotec, una prácticamente igual, pero nosotros queremos ser como ese Neotec 1 para ese primer impulso a esas empresas. Tenemos un presupuesto para este año de 1.400.000 euros. Todos los años, llevamos ya más de 11 años convocando estas ayudas y de media conseguimos que 8 o 10 empresas de base tecnológica se pongan en marcha. También tiene una fase 2 para consolidar esas empresas de base tecnológica. En la fase 2 ya no subvencionamos lo que es hacer I+D para generar ese nuevo producto, ese nuevo servicio, sino apoyamos la comercialización o la gestión de esas empresas para que se consoliden y puedan entrar en el mercado. Esa convocatoria todavía no está abierta, esperamos que salga en un par de semanas y la previsión, como todos los años, que cierre hacia el 20, por ahí, hacia la tercera semana de septiembre. Otra convocatoria que va a tener novedades es la de apoyo a la transformación digital. Esta es la incorporación de soluciones tecnológicas en las empresas. Este año se va a cerrar solo a pymes. En años anteriores se admitían grandes empresas cuando la empresa que solicitaba, la sociedad que presentaba, tuviese unos 50 empleados, pero este año la hemos cerrado solo a pymes. Tiene un presupuesto de 700.000 euros. Yo espero que salga convocada probablemente la semana que viene. Ya está pendiente, yo creo que iban a mandarlo ya a la firma del consejero la resolución. Y aquí la idea es subvencionar no muy grandes proyectos de hasta 60.000 euros, pero proyectos ya de implantación de soluciones TIC, no solo hardware, no solo software, sino también hardware, también equipamientos, siempre que esos lleven temas de sensorización, captación de información, análisis de esa información, que tengan relación con estas tecnologías que, son ahora cada día es algo fundamental. Y creemos que aquí cubrimos, porque hay muchos proyectos, como ya comenté, el de cheques o el Kit Digital, hay muchos al asesoramiento, pero aquí queremos ir un paso más a que haya inversiones en hardware y en equipamiento que haga avanzar a las empresas en la transformación digital. Otra convocatoria que sacamos por primera vez el año pasado y lo vamos a volver a sacar este año es la de
hiperautomatización, estos grandes proyectos de I+D en cooperación, en consorcio, que lleven a las empresas a hiperautomatizarse. Aquí lo que pretendemos es que sea integral toda esa incorporación de tecnologías de la innovación, que sea integral a todos los procesos de la empresa. Esta convocatoria es algo, digamos, muy temporal porque viene cofinanciada con los fondos de transición justa. Ya la sacamos el año pasado y la sacaremos solamente. Este año tiene un presupuesto previsto de 6 millones de euros y espero que en el mes de mayo seguro que la convocaremos y cerrará a lo largo del verano. Y luego otras convocatorias que vamos a sacar desde Sequens, que anteriormente sacaba o bien directamente la Consejería de Ciencia o bien a través de la FICID, pero con la creación de Sequens ahora las vamos a gestionar todas desde Sequens. Una convocatoria que realmente es la fusión de dos que había antes, la de transferencia de conocimiento e internacionalización de la I+D+I. Esa estamos a punto de sacarla, va a tener un presupuesto de 900.000 euros, 400.000 para transferencia. En transferencia se apoya temas de patentes, de adquisición de tecnología, de comercialización de la tecnología, de participación en ferias tecnológicas, y en internacionalización de la I+D+I lo que apoyamos es el que las empresas asturianas participen en proyectos de carácter internacional en Horizonte Europa, en otros proyectos de la Unión Europea. Pues aquí apoyamos para que tanto costes de personal para preparar esas propuestas como la contratación de consultoría para que les ayude a preparar esas propuestas y que tengan éxito, dado lo complejo que es la participación en estos proyectos internacionales que requieren consorcios grandes, participación de varios países, etcétera. Pues esta convocatoria de internacionalización lo que queremos es daros un apoyo en todo ese coste que va a tener el presentaros a esas propuestas. También tenemos ya los borradores, espero que salga próximamente la convocatoria de misiones científicas, en la cual pretendemos financiar, igual que en las dos convocatorias anteriores que sacó directamente la Consejería, consorcios que apuesten por una misión de I+D+I de interés en la región dentro del marco de la Estrategia de Especialización Inteligente, que se definan nuevas misiones y que grandes consorcios en los cuales participan no solo empresas, queremos que participen grandes empresas, pequeñas, clúster o otro tipo de asociaciones, por supuesto centros tecnológicos, universidad o centros de investigación, que monten estos consorcios para abordar esas misiones de interés regional. También estamos preparando el programa Jovellanos para la incorporación de talento en las empresas, la incorporación en las empresas de tecnólogos o de investigadores en sus departamentos de I+D para hacer proyectos de I+D. Esta convocatoria tenemos un presupuesto este año de 1 millón de euros. Y otra convocatoria que tenemos también estaba más dirigida al mundo científico, pero queremos que esté orientado por las empresas. Es lo que llamamos proyectos de I+D+I en red, que antes la gente sigue llamando los concertados, pero bueno, su nombre ya desde hace años es proyectos de I+D+I en red, que son proyectos que se desarrollan desde el mundo científico, pero con una orientación empresarial. Se exige ahí que la empresa participe y que sea la que fije un poco la orientación de dónde tienen que trabajar esos grupos de investigación para temas que en el futuro sean de interés de las empresas. Una convocatoria de clúster que va más dirigida a los clúster, pero también este año tiene mejor dotación, tiene 500.000 euros, también va a permitir que abra una línea de proyectos en cooperación en los que participen sus empresas asociadas. Y por último, ya me salgo un poco de la I+D, pero yo creo que también es de mucho interés, una convocatoria de economía circular, de inversiones de empresas para que mejoren sus procesos productivos con esa orientación de economía circular que tiene prevista para pymes un presupuesto este año de 2 millones de euros. No sé si no entré muy en detalle en muchas, pero bueno, es por abrir un poco boca, digamos, para de todo el abanico de ayudas que pasa este año. Perfecto, pues entonces invito a Alejandro Herrera a subir y empezamos, si queréis, el turno de preguntas, tanto para
la parte esta de ayudas de Jaime como de, bueno, como todo lo que os hemos explicado, ¿no? De las diferentes líneas de acción de la REI. Las personas que estáis de manera online, lo mismo, tenéis el área de preguntas y respuestas para lanzar vuestras preguntas si queréis, ¿eh? Sí. Apoyados, que es una convocatoria muy interesante. ¿Qué fechas más o menos prevéis que se abrirá y qué tipo de contrataciones? ¿Son solo tecnólogos, doctores o pues, son técnicos que también sí. eran contratos técnicos que podían participar en proyectos de más de, o sea, estuvieran escritos a proyectos de más de? Sí. A ver, estamos en mayo. Yo espero que para junio salga, probablemente, a ver si finales de mayo o junio probablemente salga y cerremos ya a la vuelta del verano. Va a ser muy similar a la anterior, o sea, se va a potenciar y va a valorar más la contratación de doctores, por supuesto, pero también pueden ser personal titulado, o sea, técnicos que se incorporen a departamentos de I+D o a hacer algún proyecto de I+D. Pero no tienen por qué ser doctores, aunque se priorizará, obviamente, el que sean doctores tendrá más intensidad, se valorará mejor, pero no en exclusiva. ¿Alguna pregunta más de la gente que estáis de forma presencial o también los que estáis de manera online? Una pregunta. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de Juncal. Estrella, buenos días. No me ha quedado claro cómo se va a constituir la REI. ¿Las empresas tienen que darse de alto o realizar algún procedimiento para formar parte de la red? Muchas gracias. No, al final, las empresas lo que tienen que hacer es contactar con nosotros. Al final, nosotros, como decimos, sobre todo en cuanto a las empresas, vamos a ser los recursos que vamos a visitar las empresas. Entonces, es previsible que vamos a ser dos recursos que, aunque decimos que queremos tener un calendario muy exigente de visitas, van a estar limitadas por nuestra capacidad y el tiempo disponible para hacer las visitas. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, evidentemente trataremos de compartir herramientas en las que se facilitará un poco esta comunicación, pero ahora mismo la herramienta que hay para contactarnos es, pues, como dijo Jorge, a través de la PADE, de cualquier correo de la Federación Asturiana o del teléfono, o directamente a través del contacto que tenemos puesto en la presentación, que como luego la pasaremos, va a llegar a todo el mundo. Cualquier empresa que esté interesada en participar de la red, que nos contacte directamente a nosotros y nosotros nos comunicaremos con ella. Según el interés que tenga la empresa, nosotros lo que trataremos de hacer es pasar por allí presencialmente para comunicarnos con ellos, para conocerles, para ver su caso, para intentar proyectar un poco la intención de colaboración que habrá con esa empresa lo antes posible. Entonces, igual que nuestro calendario está apretado, cuanto antes podamos hablar con las empresas que tengan un interés claro de colaborar con la red, pues nos contacten lo antes posible. Perfecto. Sí, eso es un tema importante. Pensar que la REI no... A ver, la innovación no entiende de sectores, sino entiende de tamaño de empresa. Entonces, no pensemos que la REI está dedicada solo a sectores que igual es donde más se aplica la tecnología, como puede ser, pues, el tecnológico y el industrial. En la innovación, pues podéis ser empresas del sector forestal, logística, alimentación. O sea, no está limitada para ningún tipo de sector y cualquier empresa, cualquier sector seguramente os aplique, bueno, pues esta ayuda de la REI y podáis también, pues, ser parte de la ayuda y la financiación que, por ejemplo, pues os pueden aportar desde Sequence. Perdón. Sí, no. ¿Cuándo tenéis previsto empezar las visitas a las empresas? Aproximadamente. Pues ahora mismo estamos acabando de terminar. A ver, estamos gestionando un poco las visitas primero a través de asociaciones y clusters para dar a conocer la red, hoy es la presentación oficial, entonces a partir de ya nosotros estamos ya libres a empezar a hacer visitas y de hecho nuestra intención es que nuestro calendario de visitas empiece lo antes posible, porque hablamos de que tenemos una agenda que queremos que sea exigente y entonces evidentemente esa exigencia cuanto antes empiece mejor, entonces a partir de ahora nosotros ya empezamos a estar abiertos para hacer las visitas a cosas. Sí, ponerse en contacto con todos también porque, como ha comentado bien Jaime, es la época de la convocatoria, están abiertas los de más interesantes, sobre todo cheques y proyectos de I+D, pero y en breve van a venir otras convocatorias todas relacionadas con innovación, entonces es un buen momento para que vayan a visitaros y ver, bueno, pues, las posibilidades de proyectos de innovación. Sí, pensad que, bueno, pues la jornada esta ha sido un poco de pistoletazo de salida,
pero bueno, llevamos ya unas cuantas semanas trabajando internamente pues, en las herramientas que vamos a utilizar de información o de contacto con vosotros, haciendo jornadas y con los clústeres, con los diferentes entes del ámbito de ciencia y tecnología de la región. Entonces, bueno, hemos preparado un poco el ecosistema para estar ya preparados para empezar las visitas. Una pregunta más, pero esto ya por la que contestamos, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguna preguntina más? O... Bueno, pues yo creo entonces que podemos cerrar. Se me olvidó comentar al principio y pediros disculpas porque estaba planificado que estuviera nuestra presidenta María Calvo, pero por temas personales no ha podido estar. Entonces, bueno, se me olvidó comentar al principio, pediros disculpas, ¿no? Por no tener aquí a María. Nada, agradeceros a todos, ¿no? Las personas, la verdad es que da gusto no ver la sala de FADE con tanta gente, ¿no? Veo que ha creado interés este nuevo proyecto. Agradecer de nuevo a Ivanaitor, ¿no? Y al Gobierno Principal de Asturias, tanto el apoyo específico de este proyecto como el resto de apoyo y colaboración que tenemos con otro tipo de iniciativas. A Jaime, ¿no? También el tiempo por explicarnos las ayudas de I+D. Desear a Alejandro y a Clara la mayor ayuda posible y nada, las empresas que estáis aquí pues estáis invitadas a formar parte de la red. Muchas gracias a todos.